¿no? Vamos a hablar todo lo referente a la funcionamiento del corazón y del manejo de los grandes vasos. Y vamos a ver, pues, un segundo, ¿qué pasó? Uy, no encuentro la clase, un segundo. No encuentro la clase, denme un segundo. Uy, no la encuentro. Denme un segundo, voy a ver si está en el Teams del año pasado.
Jair, ¿estás ahí, por favor? Sí, sí, doctor. A ver, proyecta ese PPT que tienes. No sé de dónde lo Sí, has sacado, pero yo no lo tengo en mi computadora. No sé qué ha pasado. es el del año pasado, doctor. Pásalo, Del pásalo, ejercicio, pásalo, sí, por favor, Jair. es el de proyecto. No te hagas problema, proyectalo. Sí, sí, un momento, por favor. Ayer he estado viendo justo esto, estaba acá. ¿Se puede ver, doctor? A ver. Sí, ese es el del año pasado. Proyéctalo, por favor, completo. Ya. Gracias, me ha salvado el pellejo, Jair. Bueno, con estos percances de la tecnología, vamos a comenzar el capítulo de fisiología cardiovascular. 1000 demoras por los 1000 retrasos. Y comenzamos con la primera diapositiva, por favor, Jair. El corazón tiene múltiples funciones. Dentro de las funciones está la característica principal del corazón, que es bombear sangre a toda la economía corporal. Y en base a eso, para cumplir con esta función, tiene que tener algunas características, como la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, la ritmicidad del corazón, uh, la conducción eléctrica, el automatismo. Y entonces tenemos diversas formas de evaluar al corazón. Acá tenemos un ecocardiograma en la cual vemos al corazón desde diferentes partes, y en el ecocardiograma no hacemos otra cosa que medir y evaluar tanto la estructura como el funcionamiento del corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos en movimiento la lámina. Acá, este es un gran pensador de la cardiología moderna, el doctor Valentin Fuster, quien dice que el corazón sirve para dar cantidad de vida. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Lo determina el corazón. El cerebro determinará la calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto nosotros nos encargamos de cuidar cuánto tiempo vive la persona, pero la calidad de vida la van a determinar sus pensamientos, sus obras y la vida, pues, en el ámbito personal, social y familiar. ¿Correcto? Seguimos, por favor. El corazón ya estudiado ampliamente, antiguamente, por ejemplo, Galeno no tomaba el corazón como el centro de la circulación. Ya William Harvey, en los años de 1700, comienza a diferenciar la circulación mayor y la circulación menor en su publicación. Y tenemos que hablar, pues, de que hay un circuito con sangre oxigenada y hay un circuito con sangre no oxigenada, que la intención del corazón es mantener un volumen de sangre circulante para mantener una adecuada perfusión de oxigenación hacia los tejidos, ¿no? El corazón será una bomba que maneja dos conceptos, volumen sanguíneo y presión. Con los dos va a generar una presión de perfusión para irrigar todos los órganos de la economía corporal. Pero para mantener esta función de bomba, tiene que tener una función eléctrica que genere los latidos cardíacos, ¿no? Una función eléctrica que es el potencial de acción y que va a ser importante para el circuito de éxito-conducción, para el circuito de éxito-conducción, que va a ser el encargado de determinar la frecuencia cardíaca con la que late el corazón. Esto va a tener que ser regulado, tanto el campo de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de la conducción, de la fuerza de contracción, está regulado
por un esquema neurohumoral en el que participa el sistema simpático, el sistema parasimpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, iones importantes como el sodio, el potasio, el calcio, participan en su regulación. Y el corazón, en virtud de que va a generarse una función contráctil, ¿no? Por lo tanto, una relajación y una dilatación, una relajación y una contracción, perdón, va a generar pues una función sistólica y diastólica de acuerdo a eso. Siguiente, por favor. Bueno, los miocitos, el músculo cardíaco, que es la célula más compacta, cumple con 5 propiedades fundamentales. El vasmotropismo, que es la posibilidad de que la célula sea excitada para poder cumplir su función. No es la capacidad de respuesta para cumplir una función a un estímulo. Y está determinada por la sarcómera. El dromotropismo, que es la velocidad de la conducción, cuán rápido se propaga el impulso cardíaco, primero a través del tejido de excitoconducción y finalmente a nivel del músculo cardíaco. Y el responsable es la sarcolema. La frecuencia cardíaca, que debe ser entre 60 y 80 según los textos de fisiología, pero que en el mundo práctico, por ejemplo, un adulto mayor suele tener 50 y es perfectamente normal. Un adulto puede tener hasta 100 y es perfectamente normal, y un niño puede tener hasta 120 de frecuencia cardíaca, que es la velocidad a la que late el corazón. Y que normalmente esta frecuencia del latido cardíaco tiene correlación con el pulso. Deben ser iguales, ¿no? Ambos. Y esto está generado por la velocidad de la contracción del músculo cardíaco y está a cargo de la sarcolema. Pero el corazón debe generar una presión en cada contracción para bombear la sangre. Y esa fuerza está determinada por la contracción. El inotropismo está determinado por la fuerza de la contracción del músculo cardíaco a cambio de la sarcómera, que es la unidad estructural de la contracción. Y el lucitropismo, así como el corazón se contrae, se relaja. La ley dice, todo lo que sube, baja, ¿no es cierto? Igual, todo lo que se contrae, se relaja. Y va a ser pues también a cargo de la sarcómera. Siguiente, por favor. El corazón, en números, podemos decir de que late cerca de 100.000 veces al día, en promedio, ¿ya? Pesa 300 gramos y maneja 4.5 litros de sangre para ser bombeadas y puestas en circulación. Pero hay que ver que el ritmo cardíaco cambia e imita la música, por ejemplo, que tú estás escuchando. Si tú escuchas una música relajante, el corazón late más lento. Si tú escuchas una música estridente, el corazón late más rápido. Si tú escuchas una música electrónica, el corazón late con otro ritmo al ritmo de la música, ¿no? Se dice de que los enamorados sincronizan su frecuencia cardíaca cuando se ven más de 3 minutos y están en los enamoramientos, y más aún si están en la fase pasional, ¿no? Eh, Ahora, si nosotros hacemos una extracción del corazón tal cual, y esto lo veíamos en la práctica del sapito, si es que la han practicado en el colegio, el corazón sigue latiendo hasta aproximadamente 2 horas después de extraído. Lógicamente que la frecuencia, la ritmicidad, eh, la perfusión va cambiando y el corazón va comenzando a sufrir, pero puede latir hasta 2 horas después de extraído. La risa es buena para el corazón. Sí, es efectivo lo que dice el pueblo. Eh, el corazón vive mejor cuando sonríes, y eso es verdad. Eh, los antiguos egipcios, este automa... Un momentito, por favor.
Entonces les decía que los antiguos egipcios creían que el corazón tenía vida propia. Y esto no es otra que la función automática del corazón. El corazón va regulándose. Los pacientes me preguntan todos los días, doctor, pero mi presión cambia. Yo ahorita tengo 12, después tengo 13, después tengo 15. Y la respuesta es sí, señor. La presión se va regulando a cada una de las actividades de la vida diaria. Igual la frecuencia cardíaca. Y esto es una función automática del corazón, que está regulada por el automatismo cardíaco y va a regularse de acuerdo a las necesidades del corazón. Ahora, esto condiciona un gasto de energía, ¿no? Que puede ser equivalente, por ejemplo, a que un camión se conduzca 32 kilómetros, sí, 32 kilómetros, es la energía que produce el corazón en toda la vida, y estamos hablando de una vida promedio de 70 por minuto, ¿no? Entonces, ese es más o menos el equivalente. Siguiente, por favor. El corazón, como toda estructura, está compuesta de células y de tejidos, ¿no? Y es importante destacar la presencia de los desmosomas a nivel de la fibra muscular, cardíaca, del miocito, la presencia de mitocondrias responsables del gasto energético, la presencia de los discos intercalares que tienen que ver con la propiedad de conducción del corazón, ¿no? La apertura de canales transversos que comunican las células, ¿no? Hay puntos de unión y el núcleo es bastante... la fibra muscular cardíaca no tiene la propiedad de multiplicarse, por lo tanto el núcleo no está presente como en otras células, sino es mucho más escaso y está en algunas células del corazón diferenciadas. Y la sarcolema, que es la responsable de algunas de las funciones, así como la sarcómera, la unidad estructural. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una fibra muscular cardíaca a través de un corte transverso, ¿no? Los vasos van por encima y penetran hacia la fibra, generando una red de irrigación vascular. Tenemos la mitocondria que propone de energía, el retículo sarcoplásmico que es el encargado de generar una serie de proteínas y de generar un movimiento iónico importante, por ejemplo, a nivel del calcio para la contracción. Y tenemos los filamentos que van a generar la llamada sarcómera con la famosa línea Z, la famosa línea M, la banda A, la banda I, que son responsables de la contracción cardíaca y esta va a cortarse y relajarse para generar la contracción. Siguiente, por favor. Esta es una microfotografía, ¿no? Y hay que diferenciar que la fibra muscular cardíaca es diferente en la región auricular, donde hay menos músculo, en la región ventricular, el ventrículo izquierdo que tiene una gran masa muscular porque es la responsable de generar gran presión para mandar la sangre a todo el cuerpo, el ventrículo derecho que tiene menor masa que el ventrículo izquierdo y que genera una fuerza de contracción para mandar nada más la sangre al costadito, a los pulmones, y el sistema de éxito-conducción, que es el responsable de generar la contracción, ¿no? De generar la contracción, de generar el estímulo cardíaco para la contracción y por lo tanto la velocidad de conducción. Siguiente. Acá tenemos un corte transversal, ¿no? En lo cual vemos receptores a nivel de la membrana, las estructuras contráctiles, ¿no? Las estructuras contráctiles de actina, miosina, troponina, que van a generar la contracción. La fibra en verde, esta que está acá, si la sacamos es la miosina, acá está expandida. En cambio, la actina genera un filamento grueso de una hélice cruzada, ¿no?
y tiene puntos en los cuales se diferencia la troponina y la tropomiosina que van a participar en el fenómeno contráctil. Siguiente. Bueno, pero estas estructuras van a regularse a partir de canales y bombas. Estos canales y bombas, vamos a tener a nivel de membrana la bomba de sodio, la bomba sodio-calcio que va a sacar en general sodio e introducir calcio, la bomba de calcio que va a sacar calcio y que van a estar regulados por receptores beta 1, beta 2. Y estos lo que van a hacer es generar el intercambio, por ejemplo, de ingreso de sodio. Este ingreso de sodio va a generar que las organelas intracitoplasmáticas, fundamentalmente el retículo y la mitocondria, saquen calcio del intracelular. Este calcio que sale del intracelular va a ser el responsable de la contracción de las fibras cardíacas, ¿no? Van a hacer el acortamiento entre la actina miosina al unirse a la troponina y a la tropomiosina, y luego de ser utilizada por ella será liberado el calcio y será secuestrado por el retículo sarcoplásmico a través de la función de la rodopsina y de la calmodulina. Siguiente, por favor. Acá tenemos ya más cercano a este nivel, ¿no? Vemos cómo la tropomiosina con la troponina T unidas a las moléculas de miosina van a generar y ser el sitio donde se une el calcio a ellas. El calcio se va a unir fundamentalmente a esta unión ligada a la troponina C y van a formar un complejo acortando y modificando la estructura. Miren cómo hacia la izquierda, ¿no? Las estructuras están más separadas y cómo hacia la derecha las estructuras se han acortado y se han pegado, ¿no? Tanto la miosina en la parte inferior, en medio en blanco gris, se ha juntado a la miosina, ¿no? Y las troponinas también se han acortado y se han pegado y han generado la contracción. Tengo que describirlo porque no tengo puntero para poder anotarlo. Siguiente. Entonces, el corazón es un músculo y como músculo vamos a ver qué función desarrolla. Siguiente. Para esto vamos a usar este modelo experimental en las cuales hay un componente elástico y hay un componente contráctil, ¿no? Que van a interactuar. El corazón no es músculo puro. En este modelo se considera doble componente, el contráctil y el elástico. El contráctil de importancia para el acortamiento de la fibra y la contracción, y el elástico para la relajación fundamentalmente, ¿no? Entonces, va a haber un momento en que hay un frenado en el componente contráctil para que no se siga contrayendo, porque una contracción persistente va a ser dolorosa, ¿no? Es, por ejemplo, el famoso calambre, ¿no? Y va a haber un componente que va a permitir deslizar estas fibras, ¿no? Para poder que ocurra la contracción. Siguiente. En base a este modelo vamos a tener de que la fuerza de contracción va a ser activa y va a estar determinada por la fuerza con la que se reacciona, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que cuando se estira más el músculo por una fuerza determinada, ¿ya? La respuesta contráctil será mayor que cuando el peso es menor, el acortamiento es menor y la fuerza de contracción es menor, ¿no? Entonces, el estímulo va a ser proporcional al esfuerzo, a la fuerza de contracción que va a estar generada por la carga que va
a estimular este corazón. Y esto lo que va a hacer es va a generar una fuerza, una respuesta proporcional a ella. Ya los años van exigiéndome que use los lentes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y ya antiguamente científicos como Frank y Starling determinaron, pues, determinaron que el corazón tiene una capacidad para manejar y adaptarse a volúmenes crecientes, generando una fuerza adecuada para manejarlos. Pero al ser una fibra musculoelástica, el corazón, un órgano musculoelástico, va a tener una capacidad de dilatarse hasta cierto punto y hasta cierto momento. Vamos a ver cómo se da esto. Esta es la curva normal de la contracción cardíaca, que va a estar en general determinada por el volumen de la fin de la diástole. Es la máxima dilatación del corazón, el máximo volumen de sangre que recibe. Y a mayor volumen, mayor contracción. Perfecto. Y eso ocurre normalmente. Pero si le agregamos un esfuerzo, por ejemplo, un esfuerzo físico, correr, levantar pesas, el corazón va a reaccionar acortando este volumen de fin de diástole para ejercer una mayor fuerza de contracción. Y esa va a ser la respuesta normal. Y lógicamente la respuesta contráctil se va a elevar porque se necesita una mayor fuerza de contracción. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué ocurre en las enfermedades? La hipertensión crónica, por ejemplo, primero comienza con el corazón que se comienza a engrosar. Luego el corazón comienza a remodelarse y comienza a dilatarse. Cuando se comienza a dilatar, comienza a construir mayores volúmenes sanguíneos que maneja el corazón. Y la presión dentro del corazón va a comenzar a incrementarse y continúa el crecimiento. Y eso es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay mayores volúmenes de fin de la diástole, pero la fuerza de contracción comienza a perderse. Entonces tenemos que en el corazón con insuficiencia cardíaca, que tiene comparado a un corazón normal, el mismo volumen, la fuerza de la contracción será menor. Y esto se va perdiendo conforme mayor es el volumen de fin de diástole, se va perdiendo la fuerza de contracción. En general, estamos hablando de la insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida. Y el shock cardiogénico ya es el caso extremo. Es cuando ya el corazón es incapaz de mantener una perfusión tisular adecuada para los tejidos y la fuerza de contracción es sumamente pequeña, sumamente ínfima para los grandes volúmenes sanguíneos que maneja. Entonces será la insuficiencia, la insuficiencia extrema, el shock cardiogénico, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces acá debemos manejar conceptos de lo que se llama la pre y postcarga. Y la precarga es todo lo que llega al corazón, ese volumen que llega de sangre que llega al corazón y hace que el corazón se distienda al recibir ese volumen sanguíneo, ¿no? Entonces es el volumen de sangre que viene. Ahora imaginémonos una persona que está deshidratada, tiene menor volumen sanguíneo, o una persona que ha sufrido una hemorragia. Entonces, la cantidad de sangre que llega al corazón es menor. Por lo tanto, la precarga estará disminuida. Y va a depender fundamentalmente, como les decía, del volumen sanguíneo, pero también del tono de las venas. Las venas generan un tono para que la sangre regrese con una fuerza X al corazón, que generalmente no suele ser mucha, ¿ya? Y el tercer factor que tiene que ver con la precarga es el tamaño
del receptáculo, el tamaño del corazón, del recipiente que va a recibir. Si es un corazón muy pequeño para un volumen sanguíneo muy grande, va a generar un problema. En cambio, si es un corazón muy grande para un volumen muy pequeño, también es un problema. Entonces tiene que ser el volumen adecuado para el corazón en el tamaño adecuado. Y luego tenemos la poscarga, ¿no? La poscarga más bien va a ser lo que está después del corazón y que tiene que ver después con lo que se encuentra la sangre inyectada. Entonces, si el corazón genera una contracción y sale el volumen de sangre, va a ver cuánta resistencia hay de los tejidos. Por ejemplo, si el tono simpático está incrementado, hay vasoconstricción y por lo tanto el tono simpático hace que haya vasoconstricción y esa vasoconstricción periférica hace una poscarga incrementada. Y tiene que ver con la fuerza de la presión dentro de la cavidad del ventrículo izquierda con el radio e inversamente proporcional al espesor de la pared cardíaca. Siguiente, por favor. ¿No? Y son regidas por la ley de Laplace. La ley de Laplace, francés de allá por fines de 1800, determinó que la presión de la tensión de la tensión de la pared es igual a la presión dentro de la cavidad por el radio de la cavidad dividido entre el espesor de la pared. Y esto va a ser necesario para que el corazón vaya regulando su fuerza de contracción, vaya regulando los volúmenes, vaya regulando la velocidad de contracción cardíaca. ¿No? Denme un segundo porque me estoy haciendo mucho calor acá. Ok. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, esta ley de Laplace nos va a generar una contractilidad que tiene que ser expresada en relación de la función que correlaciona el tiempo y la fuerza. Entonces, la relación de la fuerza, de la velocidad y la longitud van a determinar la contractilidad. Y la contractilidad va a tener que ver con la fuerza, con la velocidad de la sangre con que es eyectada y con la longitud del músculo cardíaco. Son tres cosas que van a estar determinadas. La fuerza la vamos a medir con la presión, la velocidad con la relación tiempo, presión-tiempo y la longitud a través de la dimensión. Y cada uno tiene una variable que nosotros podemos medir. La presión medimos el estrés, ¿no? O la velocidad máxima. En la pendiente entre la relación presión-tiempo, vamos a medir la excursión del flujo sanguíneo, ¿no? Y con la dimensión podemos medir a través del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Esto para evaluar la fase preeyectiva. Pero para evaluar la fase eyectiva, la presión también la vamos a medir con la velocidad máxima. En cambio, la velocidad vamos a medir el cambio del volumen del tiempo y veremos el ritmo o velocidad de la eyección. Y para medir la eyección vamos a medir el volumen sistólico o el volumen de la fin de la sístole. Doctor, ¿es lo mismo el volumen sistólico que el volumen de fin de sístole? No. El volumen de fin de diástole es la máxima cantidad de sangre que tiene el corazón al finalizar la diástole. El volumen de fin de sístole es el máximo volumen que tiene el corazón de sangre al contraerse. Y el volumen sistólico es la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. ¿Correcto? Y la eyección la vamos a medir determinando la fracción de eyección, que será el volumen de la sístole entre el volumen del fin de la diástole, y eso nos va a dar un numerito matemático que es la fracción de eyección, que es el número que nos permite evaluar que nos permite evaluar la función sistólica del ventrículo
del ventrículo. Puede ser izquierdo o derecho. Bueno, un acápite, antes de ir avanzando, Galeno pues pensaba que que el sistema cardiovascular era un circuito abierto, ¿no? De aire y sangre en las arterias y en los poros del corazón. Harvey, en su modelo, ¿no? Propone un circuito cerrado, ¿no? En los cuales diferenciamos el circuito hacia el cerebro, hacia los pulmones, hacia algunos órganos importantes como el hígado y el riñón y hacia los tejidos. Siguiente. Vamos a avanzar un poco más porque normalmente ahí debería terminar la teoría de hoy día, pero por redistribución de las clases tenemos que avanzar un poco más. Y el corazón entonces, como es un músculo, es una bomba. Y terminamos hablando de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Acá este es un ecocardiograma. La fracción de eyección podemos medirla por ecocardiografía, por tomografía, por resonancia o por cateterismo cardíaco. Esta es una toma del ecocardiograma y este es el ventrículo izquierdo. No tengo puntero, nuevamente me disculpo con eso, pero miren en el dibujito de abajo, en la parte inferior, ¿no? Hay unas siglas que dice DTDBI. Este es el diámetro de fin de diástole o diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo. Esta es la máxima dilatación del ventrículo izquierdo. Y acá, si continuamos, más bien se acercan las paredes posterior a esto, y este es el diámetro de fin de la sístole. Matemáticamente nosotros podemos correlacionar eso con lo que sería la fracción de acortamiento, que es igual a la fracción de eyección, solamente que medimos diámetros. O podemos matemáticamente transformar el diámetro, esto lo hace la máquina, convertir el diámetro en volúmenes a través de una fórmula y encontrar la fracción de eyección. La otra forma es la que está en la gráfica superior, y delineamos la cavidad ventricular izquierda tanto en diástole como en sístole. A la izquierda está en diástole, al final está en sístole, y al diagramar esto, la máquina hace una reconstrucción y hace el cálculo de los volúmenes y determinará el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Y es lo que les decía, la fracción de eyección es la relación entre la diferencia entre el volumen de fin de la diástole con el volumen de la fin de la sístole entre el volumen de fin de diástole multiplicado por 100. O también podemos decir que la ecuación, sustituimos esta sustracción y colocamos acá arriba el volumen sistólico entre el volumen de fin de la diástole por 100. Siguiente, por favor. Dale clic, creo que esa tiene movimiento. Y ahí vemos cómo el corazón se está moviendo. Si vemos, hay dos estructuras que se abren y se cierran, que son la válvula aórtica y la válvula mitral. Hacia la izquierda, lo que se acerca aplaudiéndose de esta forma, en la parte inferior es el ventrículo izquierdo y hacia la parte superior el ventrículo derecho, ¿no? Entonces ahí vemos ese corazón como prácticamente las paredes se acercan muchísimo y casi se tocan, ¿no? Esa es una función sistólica conservada, una fracción de eyección normal, está por encima del 50%. Siguiente. Estamos viendo una contra... Dale clic también acá. En cambio, este es un eje diferente. En el lado derecho, las cavidades izquierdas, porque está al revés. Al lado izquierdo, las cavidades derechas. Abajo las aurículas y arriba los ventrículos. Fijémonos en la estructura superior derecha, que vendría a configurar el ventrículo izquierdo. Y miren cómo se acerca, ¿no? Cómo se acerca bastante bien en general la contracción y es una función conservada. Siguiente. Siguiente lámina. Se hace el cálculo del volumen a través de una reconstrucción computarizada y sale un número 58% de fracción de eyección. Siguiente.
La fracción de eyección normal hoy día en el mundo moderno la determinamos que debe ser más del 50% para ser normal, ¿no? Entonces podemos medir tanto por el método que está a la izquierda, que es un método planimétrico, que va a medir diámetros, va a hacer cálculos y nos va a determinar una función sistólica, una fracción de eyección, ¿no? Para eso realizamos las medidas en diástole a la izquierda y en sístole a la derecha y sale una fracción de eyección del 78%, más que normal. Siguiente. Y entonces nosotros vamos a tener que a mayores volúmenes del ventrículo izquierdo debe irse incrementando de manera proporcional la circunferencia y será proporcional al volumen del ventrículo izquierdo. A mayor circunferencia, mayor volumen del ventrículo izquierdo. Quiere decir que el corazón, mientras va creciendo, la cantidad de sangre que maneja el corazón será mayor. Y esto puede determinarse con una correlación con la función sistólica o con la función contráctil, como hemos hablado anteriormente. Pues sí. Siguiente. El corazón es como un globo y va a tener un límite en el cual ese crecimiento va pudiendo ser manejado por el corazón en que a mayor circunferencia, mayor volumen y la contracción fuerte la mantiene. Pero cuando ya se pierde la función de contracción por el crecimiento, se desacoplan las estructuras contráctiles y las estructuras elásticas, el corazón va a ser incapaz de contraerse. Y a mayores volúmenes, a partir de ese momento, la fuerza de contracción será menor. Entonces, hay una curva inversa, ¿no? Llega a un momento máximo y luego comienza a perderse. Cuando se pierde esta función sistólica, el corazón comienza a fallar y se presenta la insuficiencia cardíaca. En el cuadro inferior izquierdo tenemos a un hombre sentado que le falta el aire, que tiene las venas ingurgitadas, no puede respirar y que tiene en la radiografía líquido en los pulmones. Eso se llama un edema agudo de pulmón y es una insuficiencia respiratoria. Sobre la derecha, esto es más característico de la falla ventricular izquierda. Sobre la derecha tenemos una dama en que las piernas están sumamente edematosas, incluso señalan que el hígado está grande y crecido, ¿no? Y la presión venosa está incrementada. En la radiografía el corazón está grande, pero no hay mucho líquido a nivel de la radiografía. Esto es una retención de líquidos porque el corazón es incapaz de manejar el volumen sanguíneo y por lo tanto se comienza a acumular y es más característico de la falla ventricular derecha. Siguiente, o insuficiencia ventricular derecha. La insuficiencia cardíaca tiene etapas, según la Asociación Americana del Corazón, ¿no? A, los pacientes en riesgo, los diabéticos, hipertensos. B, aquel paciente que ya el corazón está dañado. Ya no solamente es hipertenso, sino le hacemos un ecocardiograma y el corazón está grueso y ya no tiene su función diastólica normal, o sea, su función de relajación normal, sino está alterada. Ya es un nivel B de insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón ya tiene enfermedad cardíaca estructural, y presenta signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, será un estadio C. Y cuando el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca y que le damos el mejor de los tratamientos y sigue sintomático, es refractario, por lo tanto, el tratamiento, no responde al tratamiento, será una etapa D de la insuficiencia cardíaca y con alta posibilidad de mortalidad en el siguiente año o 2 años. Siguiente, por favor. La insuficiencia cardíaca no ocurre en un solo momento, ocurre a partir de los años, ¿no? Comienza normalmente el corazón con una hipertensión, una diabetes, y luego con los años comienza a haber alteraciones en el remodelado cardíaco, en la función de contracción, en la función de relajación, y en esta etapa suceden cambios hemodinámicos. Se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa el sistema simpático. El corazón se sigue enfermando al transcurso de los años y se va a producir ya
los síntomas de insuficiencia cardíaca aguda o crónica y el paciente comienza a fatigarse, a cansarse, le falta el aire, se comienza a hinchar. Y luego ya la insuficiencia cardíaca refractaria, que los tratamientos, en el caso más óptimo, es el trasplante cardíaco. Siguiente. La insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la fracción de eyección, podemos clasificarla en reducida cuando la fracción de eyección es menor de 40. Hablamos que debería ser más de 50, ¿no? Con síntomas y la fracción de eyección será una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada si el paciente tiene síntomas como el cansancio, fatiga, falta de aire, edemas, pero la función del corazón, la fracción de eyección es mayor de 50, pero entonces, ¿qué falta? Una sustancia que produce el corazón que se llaman péptidos natriuréticos que deberán estar elevados y cambios en el ecocardiograma que hablen de cardiopatía estructural. Será insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Y la fracción intermedia que tiene está al medio de ambas, una fracción entre 40 y 50 con péptidos elevados, con síntomas y con cambios ecocardiográficos. Siguiente. Como vamos de hora, todavía tenemos un poco de tiempo. El ciclo cardíaco y la mecánica de la contracción. Vamos a avanzar un poco de esto y mañana vamos a el miércoles vamos a puntualizar. Siguiente, por favor. El ciclo cardíaco, el corazón es un ciclo. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Pero como tiene múltiples estructuras, entonces cada estructura va a responder proporcional a esto. Entonces primero llega la sangre al corazón y el corazón comienza a llenarse, ¿no? Se llena aproximadamente el 70% de los ventrículos. Este llenado se genera porque las válvulas aurículo-ventriculares están abiertas, es de manera pasiva, rápido y lento, es la llamada diastasis. Luego, pues, estas válvulas están abiertas, las aurículo-ventriculares, y las sigmoideas están cerradas para evitar que salga la sangre pues, del ventrículo. Una permite que ingrese y la otra evitan que salga. Y las presiones de las aurículas para permitir este vaciamiento serán, las presiones sanguíneas a nivel de las aurículas serán mayores que las presiones ventriculares, ¿no? Y las presiones ventriculares tendrán pues una presión menor que las presiones de las arterias. Luego el corazón se llena, el ventrículo izquierdo, y se produce un semicierre de la válvula mitral y tricuspidia, porque ya está casi lleno, pero todavía la aurícula no está completamente vacua, completamente vacía, y se va a generar la contracción auricular. Ese poquito músculo se contrae y contribuye entre el 20 y el 30% del llenado ventricular. Este llenado ventricular es un llenado activo porque se genera producto de la contracción auricular, ¿no? Y en el momento se vuelve a aperturar la válvula mitral de manera completa, ¿no? Para permitir el paso de esta sangre. Las válvulas sigmoideas permanecen todavía cerradas. Y la presión de las aurículas todavía es ligeramente superior a la de los ventrículos, igual la presión de las arterias es mayor a la de los ventrículos para mantener este funcionamiento. Pero renglón seguido las presiones se equiparan y se cierra la válvula mitral y tricuspidia, el corazoncito, el ventrículo izquierdo ya está lleno de sangre, ¿no? Y la presión, el volumen de sangre normal que contiene el corazón es alrededor de 120 centímetros cúbicos. Estos 120 centímetros cúbicos van a generar pues, que el corazón se mantenga lleno y el cierre de estas válvulas mitral y tricúspide generan el primer ruido cardíaco. Las válvulas sigmoidea permanece todavía cerrada. Y entonces la presión del ventrículo ya es mayor que la de la aurícula, por eso se cerró la válvula aurículo-ventricular. Y la presión del ventrículo todavía es ligeramente menor que la presión de las arterias,
por eso permanece cerrada la válvula sigmoidea. Pero el corazón comienza su proceso de contracción. Comienza a contraerse y en ese momento la presión del ventrículo izquierdo va a exceder a la presión de las arterias y va a generar que las válvulas sigmoideas auricular, aórtica y pulmonar se abran. Al abrirse, se van a vaciar los ventrículos, en el caso del ventrículo izquierdo, hacia la arteria aorta y en el caso del ventrículo derecho hacia la válvula, hacia la arteria pulmonar. ¿No? Esta expulsión de sangre va a ser producto de la contracción y se elimina el volumen eyectado es de alrededor de 70 centímetros cúbicos, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las sigmoideas están abiertas. Y la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, por eso permanece cerrada la auriculoventricular, y la presión del ventrículo es mayor que la de las arterias, por eso la auriculoventricular permanece abierta. Pero esto, al ir vaciando la sangre, la contracción, va a hacer que la presión de la sangre vaya perdiéndose gradualmente y se produce la relajación isovolumétrica en las cuales se cierran las válvulas sigmoideas y se produce el segundo ruido cardíaco. Las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas y el ventrículo izquierdo sigue parcialmente vacío. No se vacía completamente, no elimina, no eyecta toda la sangre, sino queda una pequeña porción residual en cada latido, ¿no? Y la sangre del cuerpo regresa a la aurícula derecha y la de los pulmones regresa a la aurícula izquierda, comenzando a llenarse las aurículas, ¿no? Va haciendo que la presión auricular comience a ser superior, ¿no? Hasta que se igualen las presiones y sobrepase las presiones del ventrículo, momento en que se abrirá recién la válvula auriculoventricular. Pero mientras tanto, las presiones hacen que las válvulas permanezcan cerradas, tanto las aurículos ventriculares como las sigmoideas. Y al producirse el cambio de las presiones, se abrirá la válvula auriculoventricular para comenzar un nuevo ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco dura en promedio 0.8 segundos, ¿no? 0.8 segundos. Siguiente. Bueno, nos vamos a quedar en esta gráfica porque esta es una gráfica compleja que deviene de lo que hemos hablado en la lámina anterior. ¿Ya? Esta lámina la vamos a revisar ya el día miércoles para continuar con todo el ciclo cardíaco. Entonces, esa lámina ha sido nada más la introducción del ciclo cardíaco. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Doctor, una consulta. En un paciente con hipertensión crónica, ¿en cuánto tiempo aproximadamente el paciente desarrolla una insuficiencia cardíaca? Va a ser variable y va a depender, uno, si el paciente consume su tratamiento o no, si toma su tratamiento o no lo toma y si la presión está bien o mal controlada y cuánto de presión desarrolla. No será lo mismo un corazón que tenga 140 de presión sistólica con 80 que un corazón que maneje 200 con 120 todo el tiempo. Lógicamente, este paciente que maneja presiones más altas desarrollará hipertensión en menor tiempo. Desarrollará, insuficiencia cardíaca en menor tiempo, mucho más rápidamente. Pero se calcula en promedio, ¿no? Digamos que alrededor de 20 años, 10 a 20 años, dependiendo de la cifra de presión arterial. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, doctor, una pregunta. ¿Sí? Sí, quería saber de qué manera puede afectar en un paciente sano el consumo de beta bloqueantes, o sea, propranolol, por ejemplo.
todos los fármacos deben ser manejados cuando hay una indicación por una patología específica. Si no hay una indicación por una patología específica, no debemos dar fármacos. Los fármacos también tienen sus problemas, ¿ya? Pero digamos que estos problemas, de acuerdo a la dosis, deben, si están bien indicados, manejamos conceptos que, por ejemplo, me dices el propanolol, en un paciente, ocurre que a veces los pacientes sienten pequeñas palpitaciones o tienen la frecuencia cardíaca ligeramente elevada y ahí le damos beta bloqueadores, dentro de ellos el propanolol, para bajar la frecuencia cardíaca. Y si bajamos la frecuencia cardíaca de 80 a 60, no pasa absolutamente con mayor cosa. Es bien tolerado. Incluso si bajamos hasta 50 no se produce mayor problema. Pero cuando bajas menos de 50, el paciente suele ya tener síntomas, cansancio, fatiga, mareos, presión baja, ¿no? Ahora, en dosis normales los beta bloqueadores pueden producir disminución de la libido e impotencia funcional. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, quisiera consultarle sobre qué literaturas podemos consultar para los temas de práctica y seminario. Por ejemplo, en la parte de EKG sí he visto que hay bastante información, pero en la parte de Holter o ecocardiografía no. ¿De qué literatura Miren, nos? jóvenes, vamos a ver. Ustedes tienen que, yo les he puesto para que vean gráficamente las imágenes. Ustedes del capítulo de fisiología no necesitan aprender ecocardiografía. ¿Ok? Básicamente para que fijen la imagen de lo que estoy hablando. En general, los libros textos son el Guyton, el Gannon, ¿no? El Tres Guerres, ¿no? Para leer fisiología. Y de ahí deben leer ustedes. ¿Ya? Les voy a subir para la práctica un librito de práctica al Teams, para que lo puedan leer y de ahí puedan sacar cosas, ¿ya? Que es de acuerdo a cada práctica lo que pueden, los conceptos que tienen que ir manejando. Prometo subirlo el día de hoy. ¿Alguna otra cosita? Doctor, y con respecto a los problemas de eyección, ¿no? que genera la insuficiencia cardíaca, también podría generarse por ejercicio excesivo, como por ejemplo en las personas maratonistas que están corriendo por muchas Los horas, ¿o no? maratonistas tienen la curva que se desplaza a la izquierda, como mostró la gráfica de Frank Starling. Generalmente no hay ningún problema. Pero el corazón, cuando sucede estas cosas, el corazón se torna hipertrófico y comienzan algunos problemas como aparición de arritmias. Rara vez hacen insuficiencia cardíaca por esto, pero sí hacen hipertrofia y arritmias cardíacas que potencialmente pueden ser fatales inclusive. ¿Ya? Lo que sí he visto es casos de insuficiencia cardíaca por uso de corticosteroides, más que corticosteroides, anabolizantes Anabólicos. que utilizan los deportistas. Sí he visto insuficiencia cardíaca en pacientes jóvenes que han querido ganar masa muscular y han terminado con insuficiencia cardíaca. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, quería hacerle una consulta. Es una curiosidad más que tengo, que por ejemplo cuando colocan un desfibrilador a un paciente que está con problemas cardíacos, obviamente, colocan con una polaridad. O sea, hay un polo, un cierto sector del pecho y otro polo. Y bueno, con respecto a las células de Purkinje y a las de His, o sea, me imagino que emiten en microvoltios, ¿no? Voltajes en microvoltios, pero quería saber Milivoltios. si es por regiones, si es por regiones o es por sectores o cómo se entiende eso. Me gustaría que me lo aclare, por favor. Bueno, primero, ustedes tienen que gatear antes de caminar. Me haces una pregunta que es más avanzada de lo que ustedes tienen que aprender. Pero vamos a tratar de ser un poquito prácticos, ¿ya? Para dar respuesta a lo que tú me dices. Diferenciar marcapaso de desfibrilación. Son dos conceptos diferentes.
El marcapasos se introducen cables de electrodos, ¿ya? Que tienen la polaridad, la descarga para generar un estímulo cardíaco y generalmente son en miliamperios, es una dosis muy pequeña y generalmente es dentro de la cavidad cardíaca. Nosotros determinamos el punto de menor resistencia para ese estímulo, que sea más sensible a la descarga, y generamos el impulso para mantener un latido cardíaco adecuado. Y sí, pues entonces, por lo tanto, hay diferentes resistencias a niveles del corazón y buscamos el mejor nivel, que generalmente es la punta del ventrículo derecho. Es donde generalmente se pone el marcapasos. Pero existen marcapasos biauriculares, existen triauriculares, existen varios tipos de marcapasos que es de acuerdo ya a la especialidad de cardiología. No te compliques, ¿ya? Poco a poco irán aprendiendo esos temas. ¿Nada más? Listo, jóvenes. Un placer haber conversado con ustedes. Sé que tienen muchas preguntas, ¿no? Vamos a tratar de dar un poquito más de tiempo en la próxima, ¿ya? Jair, por Doctor. favor, pásame las diapositivas para yo actualizarlas como las había actualizado, que no sé qué me ha pasado, ¿ya? Sí, sí, doctor. Eso le pasé también al WhatsApp. Gracias. Gracias a usted, doctor.